Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro séptimo episodio de nuestro podcast Escépticos del Más Acá. Como siempre, en tiempos de pandemia, la cantidad de temas a tratar decididamente no da abasto. Tenemos una pandemia de temas para conversar y en esta ocasión nos acompaña Mario Peralta, miembro de nuestra asociación Ingeniero Eléctrico, a quien tenemos el gusto de saludar. Hola a todos los televidentes y a ti también, Lucho. Así es, y Lucho Cárdenas, quien habla. Bueno, hoy día, en estos últimos días han pasado varias cosas bastante interesantes respecto de la pandemia o a propósito de la pandemia de coronavirus con su enfermedad del COVID-19, que ciertamente son materia de antisépticos. Algunas más inmediatas, más directas, más típicas y algunas que quizás requieren una cuanta vuelta más, ¿cierto? Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por segunda vez, que habría estado dando, bueno, depende cómo se plantee, cómo se diga, cómo se escuche, ciertos consejos de salud referentes a el tratamiento de coronavirus? Eh, y ahí, cuéntanos qué había pasado, Mario. Hola, bueno, pasa que Trump en sus declaraciones un poco inoficiosas, digamos, como siempre diciendo cosas fuera de lugar, y en este caso recomendó la inyección, digamos, de desinfectante. Generalmente esto ocurre, bueno, es increíble lo que puede llegar a decir, en este caso, un presidente de la República. Normalmente nosotros pensamos de que los Alfate, los Iker Jiménez allá en España, toda esta gente es inocua, pero en definitiva 30 años después o 40 años después, estos son los resultados. Claro, este presidente habría sugerido estas cosas que es al aire entre medio incoherente y con frases a media. Claro que está el tema de la inyección de desinfectante y creo, no sé si la ingesta directamente de desinfectante. em, y que también en algún momento anterior, hace algunas semanas atrás, también estuvo diciendo que esto podía, dado que el coronavirus se podía tratar con cloro, había que ingerir cloro, ¿ya? Em, que no es casual, o sea, podría haber sugerido, no sé, que uno tomara jabón, porque el jabón también sirve, ¿cierto? Ah, y también decía que se inyectara luz, no sé cómo se hace eso, pero quizás enchufándose una ampolleta en alguna parte. Pero el caso del cloro en particular eh, no es porque sí. Dentro de toda la manga de magufos y pseudocientíficos que tiene, tanto como asesores como derechamente en cargos de relevancia pública, este presidente, hay dentro de sus asesores, o de aquellos a quienes les presta oreja al menos, uno de los exponentes del MMS, el Miraculous Mineral System, este sistema milagroso mineral, que no es más que, si no me recuerdo, hipoclorito de sodio, una variante de desinfectante industrial, eh, que esta gente promueve para ser ingerido en dosis diluidas, pero no deja de ser significativa, de cloro, ingerir cloro. Y por supuesto con eso prometen curar todo, desde el cáncer, el SIDA y dentro hasta el autismo lo han ofrecido. Y este personaje que se habría acercado a Donald Trump a hablarle cosas y da toda la impresión de que Trump no es precisamente, eh, no tiene muchos filtros intelectuales, la verdad, al momento de discernir qué es cierto y qué es falso, y ni el momento de hablar tampoco. Eh, Mientras que son el lobo, simplemente se nota ahí claramente el tema de egocentrismo realmente patológico. Y bueno, haciéndole caso a este caballero o quedándole sus palabras en su cabecita, cuando tuvo un micrófono por delante, se puso a ofrecer o sugerir cloro, ante lo cual hubo gente que efectivamente se intoxicó, no sé si murieron, parece que sí, parece que hubo unos abuelos que murieron porque se metieron cloro allá en Estados Unidos, y que ahora reincidió en la práctica hablando de desinfectante. No sé qué es lo que él entenderá por desinfectante, muchas cosas que pueden ser desinfectantes. El fuego también es desinfectante, pero y ciertamente uno si se echara dentro de un horno, posiblemente el coronavirus moriría.
El problema es que también moriría uno, ¿cierto? Uno quisiera que ojalá matara solamente al virus y no al huésped, ¿no? Eh, Así que después intentó desdecirse, eh, bajando el perfil del asunto, como que no, como que lo había dicho así nomás, como que era una metáfora, qué sé yo. eh, Porque claro, le pueden caer responsabilidad y la última cifra que leí ya superaba el centenar de casos de personas solamente en Nueva York intoxicadas por ingerir diversos tipos de desinfectantes. eh, no sé si para curar el coronavirus, quienes ya lo tenían y tenían la enfermedad declarada, o como incluso medida preventiva, como una especie como de vacuna o inmunización previa a este virus, como para que no te vaya a dar. ¿Ya? Eh, Así que ahí lo que ocurre es que tenemos evidentemente pseudociencia en el gobierno, en este caso en Estados Unidos, que se ha manifestado en múltiples aspectos, tanto en temas de agua, de negacionismo a calentamiento global, de calentamiento climático, en fin, montones de regulaciones de sección de, de minería, eh, que no sé, a mí realmente me sorprende ver cómo un país como ese puede ir tan aceleradamente en vías de subdesarrollo y ser testigo de cómo paso a paso se va destruyendo y cómo va teniendo impacto en la población, tanto a nivel de implementación de política pública como a nivel de la población que le hace caso y que tiende a seguir los lineamientos de este líder en la medida que manifiesta este tipo de preferencias. Bueno, a mí, a pesar de todos los desmentidos que salieron posterior a lo que él dijo, de hecho él mismo se desdijo y que ha salido en innumerables medios, hay gente que aún insiste. De hecho hoy día estaba hablando con alguien por ahí de Perú y incluso se llegó a enojar por lo que le estaba planteando que era un veneno. Eh, y lógicamente, como siempre terminan estas conversaciones, me echo sus maldiciones, digamos, que ojalá tuviera que tomar eso para salvarme el coronavirus. Es bien gracioso, gracioso, a pesar de que ha salido en innumerables mentiras. Yo no sé, digamos, cómo alguien puede pensar eso. eh, y yo siempre, el problema mío que tiendo a pensar de que es por la falta de formación en ciencias que tienen las personas, ¿no? La formación en ciencias no tiene que ver, digamos, con aprender matemáticas, física, esas cosas, ¿no es cierto? Tiene más que nada a ver con la forma de pensar de las personas, de hacerse la pregunta, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuáles son los motivos que persigue? Etcétera. Bueno, sí, pues efectivamente, y más aún en lo que está haciendo hoy el Partido Republicano allá en Estados Unidos, que es realmente un antro de pseudociencias por lo menos y de creencias dogmáticas, religiosas, fundamentalistas, que tienen un apoyo bastante cerrado, acrítico y teflonesco, ¿cierto? Invulnerable a la evidencia hacia su caudillo, el presidente. Así que si el presidente dice que hay que tomar desinfectante, entonces ellos toman desinfectante porque el presidente lo dice. Y claro, ahí falla, de hecho yo diría que ya falló el momento que votaron por él, digamos. Una cosa es poder tener preferencias por tal o cual ideología, corriente, qué sé yo, y otra cosa es no ser capaces de discernir a un completo charlatán cuando se le tiene enfrente. Aquí en Masivo fue realmente sorprendente esa situación. Entre paréntesis, hoy día o ayer, no recuerdo, salió la noticia de que aquí en Chile también empezaron a aumentar las contaminaciones por estos desinfectantes. De hecho, salió una entrevista a la ex Seremi de Salud de acá, de Santiago, la Rosa Yarse, preguntándole a qué se debía. Y la verdad que no fue muy claro, no se sabe en realidad por qué han aumentado estas intoxicaciones, si es porque la gente o está limpiando mucho o qué es lo que está pasando. Hay que tener cuidado con estas cosas. Bueno, sí, efectivamente, mira, y como tú comentabas anteriormente, o sea,
el tener por tanto tiempo a estos charlatanes sistemáticamente divulgando desinformación y teniendo efectivamente gente que confía en ellos, ávidos de aprender y de informarse, caen en las fauces de estos embaucadores y terminan comprándoles el cuento. Es un tema de números, o sea, cuánto tiempo y a cuánta gente, o sea, durante cuánto tiempo y hasta cuánta gente puede estar diciéndole pamplinas hasta que no haya alguien que en alguna proporción, por baja que sea, que sean susceptibles de creerte, en la medida que esto, sobre todo por televisión, que se transmite, que llega a muchos millones de personas, oye, basta con que el 1 por 1000 te haga caso y ya tienes miles de seguidores de ese tipo de prácticas. Y que, claro, en tiempos de normalidad eran cuestiones relativamente marginales, pero ahora que hay un miedo fundado a los problemas que puede producir esta infección, empiezan las reacciones entre el por si acaso, entre el temor y además los efectivamente infectados para tratar de recuperarse de alguna forma y bueno, y ante la desesperación y la única alternativa que van quedando, que no son muchas, empiezan a echar mano bueno, de los muebles que tienen en la casa de su cabeza, ¿cierto? Y si ahí esa casa tiene muchos muebles pseudocientíficos y en particular la promoción del MMS con este doctor Ricardo Soto y otros más, bueno, lo hacen, ¿no? Y con las consecuencias que ya vemos, habiendo ya gente que lo hace cada cierto tiempo. Ahora esto se acentúa, se amplifica y empiezan a saltar este tipo de casos cada vez más. En todo caso, lo que hay que dejar claro de que este MMS o hipoclorito de sodio, como se llama, eh, no sana, no cura nada y además es dañino para la salud. Eso es lo que, en definitiva, tiene que ser el mensaje. Bueno, sí, ahí se echa de menos una actitud un poco más activa de las autoridades de salud, cuyo rol en la comunicación de todo, digamos, tanto de las prevenciones, de los cuidados, de las curas, que se dio del estado de la situación nacional, dado que el rol preponderante que tienen comunicacionalmente, debiera, ¿cierto? Creo que podríamos contactarlo sugiriendo, por distintos medios sugiriendo el tipo de práctica, claro, porque aprovechen de desmentir este tipo de escenas. Pero de forma más tajante, o sea, uno ve que de repente hablan mucho de, bueno, si murió uno más, murió uno menos, si infectó uno más, si infectó uno menos, si al personaje de tal o cual lugar lo contaron aquí, lo contaron allá, cosa que es relevante, pero es tanto el tiempo de pantalla que se le da eso, en circunstancias que tienen no sé cuántos otros que están tomando cloro, de repente, o recurriendo a creencias raras, porque claro, aquí el cloro que ya es directamente lesivo, no lo siguen para nada, porque, bueno, en parte porque funciona, en el sentido de que desinfecta, mata lo que pilla, y si tú te lo tomas, bueno, te mata a ti, no, te mata tu célula y te metí en problemas. Em, pero además hay otro tipo de cuentos, no es el único, que si bien ya no son directamente lesivos, ya empiezan a caer en la fenomenología general de lo que son las pseudomedicinas, porque tienden a producir, pues por lo menos, para empezar, una pérdida de tiempo, de esperanza y de dinero. Em, y además hay falsas sensaciones de seguridad, como por ejemplo esta gente que plantea que el coronavirus se podía combatir con limón, que el coronavirus se podía combatir con bicarbonato, que el coronavirus se podía combatir con agua caliente, que claro, si uno hierve algo, sí, seguramente ese coronavirus se va a morir y si uno en particular se pone a tomar agua caliente, entiendo que, no sé si en Chile, pero hay casos reportados a nivel mundial de gente que se ha quemado, pensando que se podía matar al coronavirus tomando agua hirviendo y si toman agua hirviendo se queman por dentro, es terrible. La idea es sacarte el coronavirus de encima, no matarte tú mismo. Y por último, si vas a tomar alguna medida que pudiera eventualmente ser colateralmente lesiva contra uno mismo, por lo menos que sea más lesiva y mucho más lesiva contra el coronavirus en circunstancias de peligro de muerte, no como una primera alternativa. Y ha habido esta noción de que, claro, que como el virus tiende a durar menos en agua más caliente, eh, una cosa es aprovechar eso, no sé, pues si estáis lavando la ropa, por ejemplo, con detergente, entre lavarla con agua fría y lavarla con agua caliente, va a ser más efectivo con agua caliente. Pero ya está, no es que uno tenga que andarse echando agua caliente encima o haciendo gárgaras con agua caliente
una serie de las cuestiones que no tienen ningún fundamento y que la gente le puede hacer entrar en confianza y que no, que yo me lavo las manos con limón, tomo bicarbonato y hago gárgaras con agua caliente, por lo tanto no me voy a infectar. Y no, la cosa es que además la vía respiratoria, todas las mucosas, los ojos, y aún así puedes no terminar matando el bicho una vez que entra, porque ya es muy, muy pegado, ¿cierto? Bueno, en estas ocasiones me dan ganas de recomendarle a nuestros auditores y a todas las personas, digamos, la lectura de un muy buen libro del maestro Mario Bunge. En este caso el libro se llama Ideología y Pseudociencia, o Pseudociencia e Ideología, no recuerdo exactamente el orden, en el cual se refiere a estos temas. Es interesante que las personas reflexionen acerca de este tipo de cosas que suceden en nuestra sociedad. Bueno, sí, pues efectivamente ahí eh, simplemente pasa la cuenta el aspecto ideológico que antecede la pseudociencia y que va de la mano junto con ella, ¿cierto? Esto de poner la consecuencia que a ti te gustaría o la causalidad que te gustaría y después ver si es que acaso o consigues confirmarlo de alguna forma sin demasiado intento por refutarlo. Em, Ahora, y lo otro que ocurre también respecto de la figura de autoridad es que también hay un tema de eficiencia. Si la autoridad no es fuente de verdad epistemológica, eh, si es fuente de verdad regulatoria, pero ¿qué pasa cuando la institucionalidad que es administrada por esta autoridad, como en el caso chileno el Instituto de Salud Pública, sistemáticamente permite la promoción, la presencia, la existencia y el uso y la comercialización de productos de nula efectividad, como específicamente en particular la homeopatía, eh, que tiene un sello y un código donde el ISP autoriza su, su suministro público, y además en las farmacias, que son parte del sistema de salud, se venden este tipo de productos. Entonces, si uno, bueno, son cosas que se venden en la farmacia, porque te dan bien para algo, si no como las está vendiendo en la farmacia. O sea, es un criterio que es sentido común que debiera ser cierto, ¿ya? El problema es que no es cierto, termina no siendo cierto por debilidades regulatorias y por concomitancias entre quienes detentan el poder político y sus creencias pseudocientíficas, y cuando no haya derechamente eh, por los conflictos de interés y el estímulo o el interés pecuniario que hay detrás de la venta de todo este tipo de pamplinas. Bueno, lógicamente hay un componente político de por medio, ¿no es cierto? En la actualidad nosotros tenemos, por ejemplo, CEFAL, donde hay Reiki o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Bueno, eso generalmente es por un problema de que los alcaldes no quieren perder votos. Entonces, si la señora ABC o el señor ABC viene y le dice, ¿por qué no nos tiene esto? Lógicamente el señor alcalde no va a querer perder esos votos para la próxima elección. Entonces, indudablemente hay un componente político en esta visión y lógicamente la pseudociencia se va expandiendo, ¿no? De alguna manera también pasa lo mismo con la homeopatía, ¿no es cierto? En todo caso, por ejemplo, ya Australia, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos ya el frasquito ahí con los globulitos ya viene con un mensaje que dice, esto no sirve para lo que dice que sirve, ¿no? Y en Australia también ya se ha ido regulando este asunto, porque en el fondo es una vil estafa. Y eso está en la medida que va eh, siendo más popular y aceptada en la sociedad, además va generando un medio ambiente, un terreno arado que empieza a ser fértil, a ser complaciente y ser eh, tendiente a aceptar cierta forma de pensamiento y cierta forma de justificación débiles finalmente, que son pacto seco para que prenda el fuego de otras creencias igualmente raras. O sea, no es lo mismo
que alguien venga con el cuento del MMS es una sociedad eh, con fuerte preparación científica, a que alguien intente venir con ese cuento en una sociedad en la cual ya ampliamente se cree en los beneficios de la homeopatía. Entonces, además hay un efecto que es sistémico, ¿cierto? Cuando abunda la paparrucha, es mucho más, a escala social, digamos, es mucho más plausible y más fácil la prevalencia de otras paparruchas más, como que las paparruchas van juntas, ¿ya? Exactamente, las creencias no son mutuamente excluyentes, sino que se pueden agregar. Incluso pueden ser contradictorias y creerse igual en ambas, digamos. Eh, bueno, para eso estamos nosotros, digamos, haciendo evangelización acerca de estos temas, ¿no es cierto? Eh, esto puede ser muy profundo, ya que tenemos a Trump diciendo esto, pero también tenemos a los doctores Soto, que son personas con calificación universitaria supuestamente seria, y sin embargo caen en este tipo no sé cómo llamarlo, tonterías, me imagino, ¿no? O sea, valga llamar o denominar caída cuando caen, pero en casos como en el doctor Ricardo Soto, en el que cayera, directamente promueve la cuestión de forma, eh, o sea, es un matiz de la caída que tiene que más que ver no con el hecho de accidentalmente creerlo, sino que con el de convenientemente promoverlo, ¿cierto? Y dedicarse a ello. Eh, pero sí, efectivamente caen en eso. Y bueno, y continuando con el tema, a río revuelto, ganancia de tabacalera, porque salió ahí un estudio que, como siempre, correlaciones hay por mil de lo que tú quieras, en el que habrían encontrado cierta correlación o cierto indicio de que, al parecer, la gente que consume tabaco podría tener algún tipo, por algún motivo, no sé, de mejor resistencia al coronavirus, al tema, a disminuir el agravamiento de sus síntomas. Y prestamente salió esta carrera diciendo que, bueno, que básicamente entonces fumen para que sean ayudados por el coronavirus, en circunstancias que ya sí sabemos que el tabaquismo es una de las precondiciones de salud muy delicadas eh, previos a una infección por coronavirus, porque eso, dado que los pulmones ya están en un estado inflamado persistente, de irritación persistente, y llega un virus que con este bombardeo de citoquinas te vuelve loco al sistema inmunológico, eh, empieza a hacer que provoque una respuesta autoinmune y además inflamatoria del propio tejido, siendo al final eso lo que nos mata más que el virus mismo, al menos en los pulmones, hasta donde entiendo. El enfrentar ese panorama con un tejido que ya estaría crónicamente inflamado y con la capacidad respiratoria crónicamente disminuida, definitivamente pareciera no ser el camino recomendable a seguir. Así que salió a hacer, mirarlo medio en diagonal, no lo leí más en profundidad, pero había investigadores que, claro, primero le ponían un poquito de paño frío a la calidad de esta correlación, pero además decían de ser efectivamente el caso, lo que procedería serían parches de nicotina, no fumarse un cigarrillo con todo el humo y con todos los montones de los químicos nocivos que eso trae para el sistema respiratorio. Que bueno, y cosas muy parecidas ocurren con el tema de la marihuana, ¿cierto? Que al parecer ciertas aplicaciones podría ser útil para ello. Parece que hay cierta aplicación hasta donde entiendo, puedo estar equivocado, digamos, pero hasta donde entiendo, con cierta epilepsia refractaria, ciertos temitas de apetito para el cáncer, que se aportan algunas cosas más o menos puntuales, que por supuesto pues, lo venden para todo, digamos, ¿no? Como que hay gente que básicamente piensa que va a conseguir la vida eterna con la marihuana. Eh, pero una cosa es el consumo de los principios activos que puedan servir para el caso. Algunos hacen cosas con ¿cómo se llama? El STAT, UTC, ¿no? Que el componente psicoactivo, otro con el CBD, que debería ser como este aceite, no sé qué cosas tiene ahí. Otra cosa totalmente distinta es fumarse la marihuana, que en tal caso ya la combustión misma prácticamente hace perder cualquier propiedad que la planta hubiera podido tener previamente.
Segundo, que el daño directamente producido por el humo es lo suficientemente significativo como que para que prácticamente cualquier otro beneficio potencial quede anulado en comparación. Y tercero, que no se refiere al consumo fumado, se refiere al consumo dosificado biomédicamente, ¿ya? De los principios activos relevantes. Eh, Aquí para el caso de la nicotina y la propaganda del tabaco habría estado pasando más o menos la misma. Así que, ¿qué te parece esta actitud en este caso de la industria tabacalera que no, al parecer, eh, poca consideración está teniendo en el aspecto humano de los efectos de la pandemia con tal de promover su negocio? Tal cual como lo dijiste tú, pues, río revuelto, ganancia pescado. Pero hay un viejo dicho que dice, correlación no constituye causalidad. O sea, como dice, correlación hay para todos los casos. De hecho, hoy día salió un nuevo estudio de los españoles donde esto del consumo de tabaco tiene implicancias de género. Eh, Me parece que están muriendo más varones, porque fuman más que mujeres. O sea, eh, no tenemos ningún estudio serio, que diga lo que dice el artículo de este señor que salió publicado, me parece que en el Mercurio, ¿no? No existe ningún estudio serio que reafirme eso. Y lo único que tenemos claro es que el tabaco provoca una serie de problemas de salud. Y como dices tú, si fuera de esa manera, habría que aislar el compuesto, el componente, aislarlo y usar ese componente, ¿no es cierto? Eh, eh, Hace muchos años alguien por ahí se dio cuenta que algunos indígenas tomaban cierto árbol para el dolor de cabeza, el sauce, ¿no es cierto? Estaba bien, hasta que él logró aislar la molécula, el compuesto que era el acetil salicílico, y de ahí tenemos la espina. Lo mismo pasa con el tema de la marihuana, o sea, y muchas drogas, ¿no es cierto? La heroína es un subproducto ¿cuánto se llama? Del opio, ¿no? Entonces, hay muchos componentes, digamos, que hay que estudiarlo, refinarlo. Uno no puede estar en contra de estas cuestiones porque sería ridículo, pero sí hacer el estudio y qué exactamente es lo que sirve. A mí me da la impresión, solamente como te digo, que esto es a río revuelto, ganancia pescador. Claro, efectivamente. Y agregaría un punto, y es que, al menos en el caso de la tabacalera, es una cuestión que resulta bastante evidente, ¿ya? Eh, no va a costar mucho encontrar cualquier periodista mínimamente interesado en el tema, se daría cuenta de que esta cuestión no termina de cuadrar y que hay un montón de motivos por los cuales podría no ser como es, y sabe los intereses que hay detrás, y sería comunicado con escepticismo. O sea, si no fuera por este abogado que está ahí cacareando temas creo que era abogado, si no me recuerdo, representante de la industria, eh, cacareando lo que saben hacer los abogados, digamos, eh, en un medio dentro de todo relevante en el país, eh, este tema no habría caído en ninguna parte, ¿ya? Eh, pero, en términos comparativos, pasa exactamente lo mismo con la marihuana. Pero ahí ya cuenta con el favor, y finalmente un sesgo, el favoritismo de medios de comunicación completos, de líneas editoriales completas, de múltiples medios distintos medios de comunicación, típicamente de corrientes más tendientes hacia el izquierdismo o hacia el progresismo. Oye, pero cuadrados detrás como fila, como legionarios de la marihuana, defendiendo esta cuestión, siendo que eh, el nivel de torpeza y el nivel de daño es mutatis mutandis, es prácticamente el mismo que con el tabaco, ¿ya? Eh, entonces, ahí encuentro que es interesante observar un poco cómo se hace ese fenómeno, porque cuando uno ve la Moody, ¿cierto? Con esta actriz que tiene la
Fundación Daya, que promueve el tema de la marihuana en Chile, donde primero la promueven, primero la venden, primero la aplican, primero la distribuyen, primero se forran en plata, y después iremos viendo a la medida que vayamos ajustando la carga en el camino, si es que acaso encontramos realmente la evidencia que justifique la práctica. Se antepone el negocio a la verdad científica. Y en última instancia los que pagan el pato, primero económicamente son los pacientes y además eh, en cuanto a pacientes víctimas de prácticas de salud derechamente reñidas con la ética. ¿Ya? Eh, entonces, no sé qué opinas tú, digamos, en esta comparación entre lo evidente de lo nefasta que es la promoción del tabaco en estas circunstancias, en contraste con el favor comunicacional y político que tiene la promoción de una práctica análogamente nefasta en el caso de la marihuana. Bueno, lamentablemente en la izquierda se olvidan, digamos, muchas veces se olvidan de que la izquierda es hija de la ilustración y de la ciencia. Y surge esta izquierda absolutamente reaccionaria, que es la izquierda Feng Shui, digamos, esta izquierda Feng Shui, que tiene todo este tipo de creencias de relativismo cultural, de una serie de cosas, digamos, que tratan, antisistémicas, por supuesto, porque en definitiva tienen que ser antisistémicas, ¿no es cierto? Qué sé yo, las farmacéuticas y el bla, bla, bla. Entonces nosotros aquí tenemos la señora aquí sacando aceitito, qué sé yo. Bueno, para eso voy a recomendar otro libro. Voy a recomendar el libro de Mauricio Schwartz, que es La izquierda Feng Shui. Y hay otro también, muy bueno, que es de Gabriel Andrade, El posmodernismo guayatino. Es lamentable, es muy lamentable, ya que dentro de la izquierda existe esto que es la izquierda reaccionaria, esta izquierda Feng Shui, que en el fondo es como que no le gusta, digamos, la ciencia. Tengo que decir que dentro de la derecha también son, en gran parte una parte de la derecha también es enemiga de la ciencia. Eso, a quien le cabe duda. Y es muy lamentable. Es muy lamentable, ya que es una cosa así como que se potencia, se va potenciando. Y ellos no se dan cuenta lo mal que le hacen a su misma visión política. Es lamentable. Claro, porque empieza esta corriente desde una reclamación en contra de la oposición, de la opresión y del abuso de poder, pero se confunde la posición de poder con la epistemología detrás de las afirmaciones que pueda realizar alguien independiente de si detenta o no detenta el poder. Y al hacer esa confusión, y por tanto rechazar todo aquello que diga quien detenta el poder, aun cuando pueda ser cierto, terminan negándose dos cosas fundamentales, ¿no? Una es que ante la realidad patente del sufrimiento de la humanidad en general, se niega la herramienta que da con la causalidad que nos permite, por la vía de la razón, encontrar los instrumentos para aliviar ese sufrimiento, punto uno. Y segundo, y más de fondo, es que por la vía de la relativización, tanto a niveles solipsistas, tanto de la cognición como del sentir y de la cultura, termina en última instancia por desmerecerse y directamente negar el sufrimiento mismo, ¿ya? Y avalar posturas políticas finalmente de abuso y opresión extrema, ¿ya? Que justamente de donde se pretendía estar arrancando en primera instancia. Y ahí está como la contradicción también ética fundamental de la corriente posmoderna. Bueno, son los signos de los tiempos. Esto parte desde la Sorbona del 68, ¿no? Todo este movimiento que en la actualidad lo identificamos como la izquierda Feng Shui. Bueno, yo la verdad que lo siento mucho, digamos, porque
porque como te decía, yo entiendo de que la izquierda nace en otro contexto, ¿no? Nace siendo hija de la ilustración, hija de la ciencia. Entonces es muy lamentable, en vez de ir siguiendo la ciencia, la ilustración, están retrocediendo. Es algo... no saben el daño que le causan a la visión política. Ahora, bueno, daño le causan respecto de la consecución del objetivo de alivio del sufrimiento humano, ¿cierto? Eh, Porque no lo consiguen e incluso evitan las soluciones y lo siguen incluso aumentando. Lo cual no es lo mismo que decir que le hagan un daño a la causa en términos políticos desde el punto de vista de la popularidad de la postura, donde el pensamiento feng shui y el pensamiento mágico, digamos, es tan prevalente que alguien que postule ese tipo de ideas, lo más probable es que sí termine por detentar el poder político. Y bueno, claro, finalmente es un escenario kafkiano, ¿ya? Y bueno, continuando con estas creencias absurdas, dentro de todas las recomendaciones que ha habido está este asunto de evitar las conglomeraciones por la cercanía de contacto tanto de tacto como de eh, expulsión de gotículas de saliva, ya sea con el habla, con la tos o con el estornudo, que fomentaría el contagio. Y en particular, una de todas las cosas que se han estado suprimiendo han sido los cultos religiosos, en particular aquellos que son de más de 50 personas. Y si bien ya en la ocasión anterior conversábamos de lo que había significado el aporte de numerosos grupúsculos evangélicos en la promoción de este tipo de reuniones en su culto, donde lo que se estaba apoyando finalmente era el bolsillo de su pastor. Ahora nos encontramos con que cosa parecida estaba ocurriendo con los católicos. Recordemos que hace pocos días, la semana pasada, el presidente de la República tuvo una reunión con varios representantes de distintos credos religiosos, la mayoría de ellos católicos, también evangélicos, judíos y musulmanes, eh, a través de esta oficina de asuntos religiosos, ¿cierto? Eh, no se sabe qué fue lo que conversaron, pero creo que en lo referente a la pandemia era claramente el tema en cuestión, ya que suelen no brillar por demasiadas cosas buenas que haga esta gente, digamos, eh, honestamente o de forma equilibrada con las cosas honestas que hacen. Y aquí lo que nos encontramos es que a poquitos días de ello, siendo que los obispos católicos en este caso habían también terminado por prohibir la realización de misas, y en particular en la parte del rito de la misa que es la comunión, que es cuando el sacerdote le entrega un pedazo de pan, que bajo su creencia es el cuerpo de Cristo, un pan ácimo sin levadura, en forma de oblea, se le pasa y se le pone, se le entrega, ya sea en la boca muy habitualmente, sino en la mano al feligrés, quien se la come, y con eso come el cuerpo de Cristo. Eh, y bueno, esta práctica se habría también suprimido. Y otra práctica que ocurre en el catolicismo, que también involucra una alta cercanía entre el sacerdote y el feligrés, que es la práctica de la confesión. Escenario que ciertamente, dentro de todos los escándalos de abuso cometidos por clérigos de la Iglesia Católica, eh, cuenta ahí con un lugar privilegiado de instancias en las cuales los abusos ocurrían. Justamente da esa cercanía, y en tiempos de coronavirus y pandemia habría habido un colegio de Barrio Alto, en este momento se me olvida el nombre, tenía que revisarlo, cuyo sacerdote habría estado oficiando confesiones. Y lo sorprendente del caso es que se habría formado realmente una cola de autos en la calle, todos esperando su turno, y en donde el curita que estaba ahí en la salida del colegio
en la vía pública, sentados, ambos con sus mascarillas, por supuesto, haciendo estas confesiones. ¿Ya? Em, Realmente sorprendente. Y bueno, el soy había confirmó que eso está prohibido, al menos habría sido a contrapelo de el canon al menos nacional. Eh, pero yo me pregunto, habiendo sido alguna vez creyente, digo, conociendo a la gente creyente desde adentro, eh, yo entiendo que haya gente que está acostumbrada a esto, no sé si por mera costumbre o por soledad espiritual o directamente porque tienen la conciencia con mucho peso. Eh, no deja de ser sorprendente cómo en estas circunstancias terminan por recurrir tanta gente a esta práctica. Y bueno, en particular en el barrio alto, que es lo otro notorio, donde las apariencias religiosas han de preservarse y cierto nivel de fervor religioso ultraconservador está definitivamente presente. Bueno, lógicamente esto es una situación muy criticable, digamos, para los tiempos que estamos viviendo. Pero viéndole el lado positivo, digamos, al parecer, al igual que en el credo evangélico, esto está sucediendo en algunos grupúsculos. La gran mayoría está acatando, digamos, la reglamentación, por así decirlo, ¿no? Y a mí me da la impresión de que esto se provoca en grupos o grupúsculos más ortodoxos, ¿no es cierto? Más conservadores, digamos. De hecho, estos días está de moda una serie que están dando, ¿no es cierto?, que está exhibiéndose en Netflix, pues, se llama Poco Ortodoxa, si es que alguien le quiere echar un vistazo, donde justamente aborda el tema, este tema, digamos, ¿no? De estos grupúsculos que se producen, digamos, dentro de estas creencias. Como te digo, yo creo que felizmente la gran mayoría ha acatado, digamos, lo que ha propuesto el país, felizmente. Sí, bueno, efectivamente. Afortunadamente, dentro de todo, han sido casos relativamente excepcionales. Bueno, el problema es que estamos enfrentando una pandemia, ¿ya? Y las infecciones se van produciendo de forma exponencial. Entonces, aun cuando los casos directos de infección que pudieran darse no son tantos, son quizás algunas decenas dentro de un escenario de varias decenas de miles, y uno podría decir, bueno, sí son poquitos. El problema es que son poquitos, pero que son raíces de nuevos crecimientos exponenciales. Entonces, en realidad, el efecto neto de estos 10 contagiados que pueden haber, eh, puede perfectamente terminar siendo varios cientos, si es que no miles, de contagiados después de ello. ¿Ya? Entonces, aun cuando efectivamente son grupúsculos marginales, dado que los crecimientos son exponenciales, su impacto es relevante y muy relevante. Son impactos grandes, que son significativos y apreciables, aun cuando sean poquitas personas originalmente. Por supuesto, lógico que partí diciendo que es muy criticable, por supuesto que sí. Uno no sabe, o sea, de hecho, el gran tema, digamos, de este coronavirus es que si lo personalizaran, digamos, sería así como muy inteligente, ¿no? Ya que ha logrado esparcirse a través de todo el mundo, ¿no? Y es muy piola, por así decirlo, ¿no es cierto? Es muy sutil. Hay gente que está contagiada y no tiene idea y jamás lo va a saber, ¿no? Todavía el virus es un gran desconocido, es algo que seguramente nos va a llevar varios años en tratar de desentrañar todos estos secretos que tiene el virus, ¿no es cierto? Pero tiene una forma bastante, entre comillas, inteligente de esparcirse. Y claro, bueno, eso descrito en términos alegóricos, aunque entendamos, sé que lo hiciste con ese sentido, digamos, pero entendamos que el virus no hay que personificarlo, ¿cierto? Que el virus
unas cuantas hebras de ARN tapado unas cuantas proteínas y en realidad tiene un efecto bien nocivo en el resto de las células que hace toda la pega de reproducción una vez que nos infecta. No es que el virus tenga inteligencia, ¿cierto? Pero sí sus adaptaciones evolutivas son bastante simpáticas, ¿ya? Desde el punto de vista biológico. Eh, y por eso mismo es que, bueno, con toda esta polémica que ha habido, que ya lo conversábamos hace un par de podcasts atrás, de este equilibrio que hay que siempre hay, independiente de que haya o no haya pandemia ahora, siempre hay, dado que se administran recursos finitos y que las necesidades humanas suelen exceder lo que puede ser satisfecho con esos recursos, siempre termina ocurriendo que en particular los recursos de salud, y bueno, hay muchas otras áreas, pero en salud en particular, están limitados, están constreñidos y por lo tanto hay un techo a nivel de servicio de salud que se puede prestar a la población. Y finalmente lo que queda afuera paga las consecuencias con su salud y con su vida. Eh, y la política pública administrada racionalmente lo que busca es bueno, maximizar la cobertura, la mayor cantidad de gente, qué sé yo, los casos más graves, qué sé yo, pero siempre hay casos que se van a escapar y que van a quedar fuera. El tema es que normalmente es una política que más o menos, no es que se esconda, pero normalmente no es tan visibilizada, pero siempre está ocurriendo. El punto que quería llegar es que siempre se está muriendo gente a propósito de los equilibrios económicos que están condicionando la prestación de los servicios de salud pública. El tema es que ahora con el tema de la pandemia, el sistema público de salud se estresa mucho, porque hay mucha gente que cae con ello, por lo tanto se hace mucho más patente la existencia de estos límites presupuestarios y se hace mucho más patente también la parte feíta, la parte no sexy, de que llega un punto en que tienes que tomar la decisión y decidir a quién salvas y a quién no. Y la cosa se podrá estirar más allá o más acá, dependiendo de cuántos recursos se dispongan para ello. Pero en paralelo ocurre el efecto, en el caso este del recurso de las cuarentenas, que son económicamente devastadoras también, ¿ya? Eh, Devastadoras en términos de que ya hay gente que vive precariamente en pobreza extrema, gente que vive endeudándose para poder llegar a final de mes para el gasto de sus consumos básicos, de agua, luz y comida. Eh, y los que no, también en el caso de Chile, al menos hay en el primer grupo hay como 30%, después hay como otro 30% con altísimos niveles de sobreendeudamiento, y toda esa población económicamente vulnerable que ante el más mínimo vaivén en su situación económica están realmente a un paso de la miseria, de la calle, de la quiebra, y eso tiene a su vez consecuencias eh, en sus condiciones de vida y en su calidad de vida. ¿Sí? Eso va a condicionar si es que puede o no vivir en una casa, si es que puede o no vivir hacinado, si es que puede o no recurrir a los médicos oportunamente, si es que puede o no alimentarte bien. Y en el caso de la gente que vive del producto de su trabajo diario y que día no trabajado, día no comido, el eventualmente respetar o querer respetar una cuarentena le significa optar entre eso, infectarse por el coronavirus o morirse de hambre. ¿Ya? Eh, y se produce esta tensión entre quienes postulan la supremacía de la vida por sobre la economía y de quienes postulan la supremacía de la economía por sobre la salud. Y lo que se ha ido viendo a medida que este debate ha ido madurando es que en realidad es una falsa dualidad, ¿cierto? Porque si tú quieres privilegiar el coronavirus, el no contagiarse de coronavirus por sobre todo lo demás, lo que va a terminar ocurriendo es que la gente se va a morir de hambre, ¿ya? Y de delincuencia, un montón de otros factores, lo cual a su vez atenta contra la vida, ¿ya? Y por el otro lado, el despreocuparse totalmente del asunto coronavirus y seguir con los negocios como son habituales, tiene el efecto de que, bueno, entonces los contagios se disparan y la gente se muere por coronavirus. Entonces, no es que se muera por una y no por la otra, sino que perfectamente la gente puede padecer por ambos. Y la parte difícil y que se vuelve poco sexy es que, dada la prevalencia de la enfermedad, es que pasa a volverse explícito y muy mediático
la decisión de cuál es el punto de equilibrio entre cuántos recursos se dedican a salud, cuántos recursos por lo negativo se restan por la vía de las cuarentenas y la suspensión de actividades económicas, y cuánto la gente padece producto de esta suspensión de actividades económicas. Bueno, esto tiene que ver con qué hacemos ahora, ¿no es cierto? Y qué hacemos después. Eh, bueno, es verdad eso, es un falso dilema, como se conoce esto, ¿no? Eh, eh, lo que he visto, digamos, en algunos artículos que he estado leyendo por ahí, es que eh, una cosa inteligente sería asegurar los suministros. O sea, este es el momento en que el país debiera entrar en, en otra óptica económica, que debería tal vez hasta cambiarse. Yo no sé cómo se podría hacer, pero debería haber un esquema diferente, un modelo económico diferente en un estado de emergencia. En un estado de emergencia la gente lo que necesita es protección. Y además que el ciclo económico de alguna manera se mantenga, tal vez no va a ser el mismo ciclo económico normal, pero hay que mantenerlo, ¿no es cierto? Y la gente también necesita mucha seguridad. En estos momentos se están produciendo muchos problemas con la cesantía, con ese tipo de cosas. Entonces, es vital, digamos, que esas personas tengan seguridad. Eh, debiera, como dije anteriormente, al menos, en esta situación de emergencia, debiera pensarse en una arquitectura totalmente diferente económica y olvidarse del Estado subsidiario al menos por unos meses. Claro, bueno, efectivamente, y ahí una de las cosas que nos pasa a la cuenta es el actual andamiaje constitucional que fuerza a que el Estado tenga este rol estrictamente subsidiario, y que concuerdo contigo, está bastante, cualquier análisis mínimamente sopesado, razonable, terminaría llegando a esa conclusión. Lo cual pone de relevo o de relieve el que la poca razonabilidad y por el contrario el fundamentalismo que hay subyacente en la actual constitución. Eh, en efecto, uno de los problemas que tiene la gente más pobre es que no es que no quiera cumplir con las cuarentenas y con las protecciones, es que sencillamente no puede. Por una parte no puede dejar de trabajar porque le significa el hambre y falta suministro básico para su familia. Y por otra parte está el costo mismo que se agrega de los insumos de desinfección con los cuales tendría que contar normalmente. Y eso le eleva además el costo de vida. Así que efectivamente hay por un tema de bien común, y aquí apelando nuevamente al egoísmo, solamente que posiblemente por ese lado en nuestro ordenamiento constitucional eso sí pueda funcionar, porque está así concebido. eh, por un tema de bien común y de mero egoísmo, aquí confluye el que pudiera ser conveniente o derechamente recomendable, justamente por la vía ya, aunque sea por lo menos de subsidio del Estado, de este suministro básico para que los más pobres, en particular, que hay una importante la población que cae bajo esa categoría, pueda tener sus necesidades básicas cubiertas y por lo tanto cumplir con las cuarentenas y por lo tanto disminuir la explosión de contagio. ¿Ya? Pero suerte con eso, de momento no hay por dónde, al menos no fuera del sistema, se sigue profundizando el sistema y recurriendo a que tenemos una construcción de martillo, ¿cierto? Como las cosas para que funcionen como clavo, y se ha venido recurriendo a temas de los seguros de cesantía, bonos y cosas por el estilo que habrá que ver hasta dónde aguanta. Eh, Ahora, lo curioso y es que, y, bueno, y eso es lo que estaría detrás de
el levantamiento de la restricción que tenían los malls para funcionar, que son lugares de concentración de gente, pero al parecer bajo ciertas condiciones de distanciamiento, ciertamente no va a ser lo mismo que antes. Em, pero aparece este contraste, ¿cierto?, entre eh, cómo sí se permite el funcionamiento de los malls en circunstancias que son lugares de, al menos normalmente, de alta concentración de gente, por una parte, pero por otra parte se suspendió y se postergó el plebiscito que está planificado para este fin de semana que recién pasó, respecto de la Asamblea Constituyente, porque habría sido una instancia en que se había conglomerado mucha gente. En términos prácticos, pusieron a la gente que normalmente vota, definitivamente habría habido mucha menos gente conglomerándose en las votaciones de la que potencialmente podría haber conglomerándose en un mall. Eh, Ahora, dándole un poco el beneficio de la duda, yo sí concedo una cosa, y es que eh, la suspensión o la confirmación de un plebiscito, en particular uno constituyente, es algo que no puede hacerse de la noche a la mañana, tiene que hacerse con bastante anticipación, con meses de anticipación, y ocurre que con meses de anticipación, esto fue allá por comienzos de marzo, eh, se tenía mucha menos información respecto a cómo estaba viniendo, porque estamos recién empezando con el asunto del coronavirus acá en Chile. Mientras que la decisión de si acaso cerrar o abrir los malls, puedes perfectamente cambiarla de un día para otro prácticamente. Entonces, y se está haciendo ahora en circunstancias de que contamos con mucha mejor información eh, de cómo se comporta la pandemia en el país respecto de la que teníamos cuando se tomó la decisión respecto del plebiscito. Bueno, justamente ahí está el meollo, el que no sabía. ¿Ah? No sabíamos cómo se iba a comportar, no sabíamos cuánto iba a ser el R0, ¿no es cierto?, la tasa de infectados, no sabíamos cómo estaba la respuesta de los hospitales, etcétera, etcétera. Yo voy a ser más laxo, yo creo que fue una buena decisión el suspender, y ahora que tenemos la información que tenemos, también pienso de que está bien abrir no solamente los malls, sino que varias cosas más, lógicamente tomando las precauciones debidas. Eso significa uso de mascarilla, las normas de higiene dentro del mall. Deberían haber, me imagino yo, dispensadores de alcohol gel, una cantidad limitada, digamos, de gente dentro del mall. No sé si sea tan efectivo, pero sí puede prevenir algo el tomar la temperatura. Esto me recuerda un poco a esta película Contagio, ¿no? La película de Contagio, Matt Damon, digamos, va a comprar a un establecimiento, y él lleva, en ese caso lleva un brazalete con un código de barra. Lógicamente, eso está en la película, pero debiera existir un sistema donde debiera haber un registro de ¿cuánto se llama?, de personas que tienen que estar en cuarentena o no salir. No sé, yo sé que es delicado el tema, yo sé que es complicado y que a mí en lo personal tampoco me gusta, pero son tiempos difíciles. Y seguramente no va a ser no va a ser la única pandemia de estos tiempos modernos, dado la presión que tenemos sobre nuestro planeta. Sí, efectivamente, en la medida que todavía los pocos parajes que van quedando todavía silvestres vayan siendo invadidos por la humanidad, esto no va a seguir pasando. Los coletazos van a seguir llegando, y dada la globalización, yo concuerdo contigo, ya esto es
como muchas otras cosas exponenciales que están pasando con cada vez mayor frecuencia, con cada vez mayor intensidad y cada vez por mayor duración, el tema de las pandemias va a ser una de ellas también. Yo creo que es esperable que haya pandemias más frecuentes, que sean pandemias más agudas que las anteriores y pandemias que duren cada vez más. No me extrañaría en lo absoluto. Sí, cierto. Y respecto al tema de la recuperación económica, claro, yo creo que ahí volvemos al tema del equilibrio racional entre los compromisos de las prácticas de salud pública y el compromiso económico, porque hay cierta tendencia a pensar en la economía como una cuestión de mera especulación bursátil. En circunstancia que no, la economía en última instancia termina aterrizando a la satisfacción de las necesidades de las personas, en particular las necesidades incluso las más fundamentales, eh, alimentación, cobijo, higiene, salud. Entonces, en ese contexto, más bien la solución debiera ir, y creo que así va a ir yendo, eh, bueno, uno por primero porque lisa y llanamente es imposible e insostenible mantener una cuarentena per secula. Tienen que ser eh, un vaivén de cuarentenas, ¿cierto? Ahora ya vamos para el mes, van a ir levantando algunas, ciertos bloqueos fronterizos, ciertos bloqueos regionales, ciertos bloqueos en algunas comunas, que es una forma mucho más dinámica y más inteligente. Y aparte que contamos con mejores herramientas de levantamiento de datos, con todas las deficiencias que han tenido, que son algunas bastante criticables, digamos, eh, pero tenemos mucha mejor capacidad de levantamiento de datos, de comunicación, de gestión, y parece haciendo una cuestión mucho más inteligente y más dinámica, más ordenada y más óptima de lo que una pandemia de estas mismas características hubiera podido ser enfrentada hace un siglo atrás, como ocurrió con la gripe española, ¿ya? Y que ahí la cuestión era rajatabla y dentro de todo hubo hambre. Leía que para ahora, con el tema del coronavirus, eh, la cifra exacta no recuerdo, pero creo que anualmente mueren algo así como 100 millones de personas como consecuencia del hambre, ya sea que derechamente se mueren por inanición o por todas las enfermedades colaterales que se pueden contagiar ante un organismo debilitado por la falta de nutrientes. Eh, y esa cifra prácticamente se duplicaría este año. ¿Ya? Así que podríamos encargar de ese mote, bueno, aparte del tema de las desigualdades económicas profundas, de abusos económicos de diversa índole, de problemas de abastecimiento de alimentos, de cómo en algunos lugares se vota mucho y en consideración de cuánto hace falta en otras partes, pero tomando todo eso ceteris paribus que eh, ese nivel de injusticia, de desigualdad o de situaciones socialmente aberrantes se ven acentuadas por el coronavirus, por la pandemia en general, me atrevería a decir, y en este caso en un factor 100% más, ¿sí? Lo cual es terrible, ¿no? Pero bueno, no deja de ser cierto que una pandemia nos perjudica a todos, pero no todos igual. ¿Ya? Cuando llueve, a todos les llueve, pero no todos se mojan, y los que se mojan no todos se mojan igual. Y con la pandemia pasa lo mismo. eh, Va a haber, y está habiendo, y va a ser inevitable un ajuste promedio a la baja en términos de bienestar y de riqueza a nivel mundial, pero no todos van a ajustarse a la baja igual y actualmente algunos incluso podrían salir ganando por diversos motivos. Eh, pero sí, encuentro que es razonable que al menos como gobierno nos estemos abriendo a alguna situación razonable intermedia entre la total proscripción de la actividad económica y alguna forma un poco más intermedia, pero justamente extremando las medidas de higiene, que por lo demás funcionan, digamos, la medida que se aplica. Sí, sí, eh, parte del problema es cuando no se aplican en realidad. Por una parte, y por otro lado está el tema de que es importante que, como es una optimización que debe hacerse de forma fina, y es un equilibrio delicado de conseguir, y además muy polémico, el tema de contar con buenos datos es fundamental, porque como la pandemia crece de forma exponencial, y dado que cualquier medición que hagamos va a tener errores, y cualquier decisión que hagamos va a agregar errores por sobre los errores observados, eh, y dado que todos esos errores van a tener impactos exponenciales respecto de la propagación de este bicho, ya sea
a favor o en contra. Eh, es súper importante contar con datos bien obtenidos, bien clasificados, que se cuente lo que se tiene que contar en la categoría que debe ser contada, en los plazos y en los días que se tienen que ser indicados, de modo que estas decisiones puedan ser en efecto tomadas y con la suficiente puntería, ¿ya? Porque si no, claro, empiezan a aparecer las suboptimalidades, ya sea para el lado de la economía, teniendo perjuicios económicos más severos de lo necesario, en circunstancias de que no estaríamos ganando ningún beneficio en salud, o por el otro lado, tener equilibrios en los cuales pudiéramos, subóptimos, en los cuales tuviéramos relativa conservación de los aspectos económicos, pero con impactos indeseables, insospechados y evitablemente mayores en el tema sanitario. Bueno, indudablemente en nuestro país tenemos así como sobrevalorada la variable económica. Hasta ahora todo se reduce a eso. Y bueno, ahora surgió la variable sanitaria, ¿no? Salud. Pero fíjate tú que, por ejemplo, estos días he estado viendo algunas noticias extranjeras y salía, por ejemplo, que en Alemania los tipos están tratando de resolver el problema mediante una mesa multidisciplinaria, donde están participando extrañamente historiadores de la ciencia, filósofos, incluso hasta teólogos. Entonces, porque están viendo que esto tiene que ser una cosa resuelta así de muchas miradas, ¿no? Y generalmente nosotros el tema económico siempre lo tenemos como ceteris paribus, o sea, vemos una sola forma. Y la economía en realidad tiene muchas visiones, tiene una perspectiva moral, tiene, bueno, muchas. Entonces, Merkel llamó a esto y ellos empezaron a trabajar desde esa perspectiva, una perspectiva multisistémica, ¿no? No sé qué es lo que irá a salir de ahí, pero yo honestamente echo de menos otras miradas. Aquí estamos resolviendo algo económico que se nos presentó un tema de salud. Bueno, y dentro de aquellas cosas que más o menos se vaticina que pudieran cambiar ya de forma permanente, o al menos por muy largo plazo, en la humanidad en general, en nuestra relación con el medio ambiente, medios de producción, justicia social, eh, sistema de protección social, salud, ecología, etcétera. Bueno, quizás justamente de este tipo de mesas multidisciplinarias y concordando plenamente contigo en la preeminencia que tiene en nuestro país las consideraciones economicistas por sobre los demás aspectos de la vida, eh, creo que va a ser inevitable y cuestión de fuerza mayor el que se tomen mayores consideraciones sociales respecto de de cómo organizar la sociedad para ser resilientes en general, eh, y en particular contra la pandemia. Eh, Porque muchas cosas que y algunas ya han ido apareciendo, es de que ahora que se ven agudizadas por la pandemia, situaciones realmente abyectas, estamos empezando a tomar medidas paliativas o correctivas que van dejando la evidencia que en realidad siempre pudimos hacerlo, no estaban las ganas, no estaba la intención. Desde cuestiones mínimas, no sé, como el teletrabajo, por ejemplo, cosas por el estilo que de repente parece que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la casa y no hay para qué estar yendo al trabajo todos los días. Y como que nos adaptamos a lo que podemos, por supuesto, dependiendo del área de ejercicio económico. Pero hay una parte importante que puede ser, como que lo que ha pasado con el tema de la educación a distancia, qué sé yo, eh, hasta cuestiones más fundamentales, porque ahora todo esto va a significar gasto público, deuda pública, nos vamos a ver, vayamos a ver ahí que según cómo vaya la corrupción y cómo vayan los lobbies, hasta qué punto vamos a conseguir aumentar los impuestos, parece que va a ser más o menos inevitable para poder enfrentar una serie de medidas que hoy día está quedando de flagrante evidencia cómo está afectando sobre todo a las familias de más bajos ingresos.
y de repente nos ponemos un poquito más socialdemócratas, que para lo extremadamente economicistas que somos, esto sería casi como una revolución bolchevique en Chile. Es muy cómico, pero sí, es verdad. O sea, estamos viviendo un cambio de paradigma importante. Eh, es increíble cómo he ido escuchando a algunos políticos, digamos, cómo han ido variando el discurso. Pero es que en realidad no queda otra. O sea, estamos viviendo en circunstancias tan especiales que no queda otra. O sea, aquí vamos a tener que reformar muchas cosas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Vamos a tener que reformar muchas cosas. Sí, bueno, yo creo que en cierto sentido, y siendo yo, bueno, y tú y muchos de nosotros proclives al cambio constitucional, me atrevería a decir que incluso hasta esta pandemia puede resultar conveniente, en el sentido de que no es lo mismo esta discusión de qué cosas cambiar en la Constitución y de qué debía tener la nueva Constitución en circunstancias medio abstractas, bueno, para los que somos mañoños, que nos interesa el tema, estamos más o menos al tanto, pero en general como que no estaba tan claro cuáles eran las cosas que realmente tenían que cambiarse a nivel de población en general, me refiero. De los constituyentes seguro que sí. Eh, pero ahora con esto de la pandemia, realza un lote de cuestiones de carácter social que por vernos forzados a tener que vivir la mala experiencia, va a hacer que nos quede muy grabado en la memoria ciertos problemas sociales, que ahora cuando venga la realización de la Constitución pues, está todo muy fresquito. Así que van a tener que aparecer ahí varios temas que rápidamente van a hacer eco en la sensibilidad de quienes padecieron el asunto. Bueno, efectivamente, yo no sé, desconozco en realidad cuántos países en el mundo tienen una constitución amarrada a un sistema, a un sistema ideológico, económico y político. O sea, no tengo idea. Eh, desde mi punto de vista, digamos, lógicamente eso hay que abrirlo y ver las cientos de soluciones, ¿no es cierto? O sea, nosotros no podemos ver todos los problemas como un clavo porque tenemos un martillo. Lo que deberíamos tener son muchas herramientas para atornillar, destornillar, porque no todos los problemas son clavos. Sí, pues, efectivamente, y ahí habrá que ver hasta cuánto aguanta esta visión ideológica predominante de considerar y reducir la vida social a interacción económica meramente. Es una postura muy funcional finalmente a quienes detentan la riqueza y el poder económico y dudo que ellos cambien de opinión. La pregunta es hasta cuánto o hasta cuándo el resto de la población y la sociedad seguirá tolerando que ese tipo de ideas prevalezcan y no otras. Bueno, yo la verdad yo soy un optimista. Yo siento que la especie, no solamente Chile, sino que en general la especie, ha sido exitosa porque de alguna manera, eh, no sé si toma las decisiones óptimas, pero en general eh, eh, nos han conducido hasta donde estamos, ¿no? Justamente a reflexionar acerca de estas cosas, a ver las implicancias que tienen. Entonces, supongo que la mayoría de las veces tomamos buenas decisiones. A veces tengo mis dudas, sobre todo con el tema del cambio climático, pero eh, eh, soy un optimista. Sí, bueno, yo comparto quizás eh, en ese sentido ese optimismo, al mismo tiempo también que comparto muy profundamente mi preocupación respecto a hasta qué punto esto va a ser posible con el cambio climático encima, la sequía encima, en el caso ya llegó la declaración de crisis hídrica de la región metropolitana. Yo me pregunto cómo vamos a enfrentar las labores de higiene ante coronavirus en plena pandemia,
ante un inminente racionamiento de agua para la región metropolitana. ¿Ya? Va a estar duro, va a estar duro. Esto va a costar muchas vidas. ¿Ya? Em, pero si en la medida que esto haya permitido como generar un poco más de conciencia de las necesidades acuciosas que afectan a este oasis chileno, que parecieron no hablar tanto y que ya, yo creo que en parte ayuda a botar un poco ese discurso de que eh, quienes declaraban a Chile como un oasis lo hacían desde estar separados en la punta de la montaña de la isla, mientras el resto de la isla se estaba sumergiendo en agua. ¿Ya? Y esa concepción es bastante nefasta, sobre todo cuando se la creían quienes estaban siendo ahogados en el agua en la isla, ¿no? Eh, y aquí se ha realzado toda la gente que está realmente con el agua al cuello, eh, y que ya creo yo, no sé, bueno, por mi expectativa, ya no se va a poder seguir negando y en ese sentido creo, eventualmente pudiera haber alguna vía no sé si de solución definitiva, pero por lo menos de mejora. Bueno, con respecto a eso de lo que estamos viviendo, yo creo que de hace rato ya que no somos los tigres de Sudamérica. ¿No? O sea, hace ratito ya que se nos está notando como dicen los europeos, los sudacas, digamos. Eh, somos tenemos una muy buena imagen nuestra, digamos, ¿no? Pero bueno, esto no solamente nos ha desnudado a nosotros, sino que ha desnudado no sé, a Europa, a Estados Unidos. Imagínate con el tremendo problema que tienen. Eh, bueno, van a haber cambios. Ah, sí, bueno, esperemos que eso vaya ocurriendo y seguramente llega el momento, esto no va a ser ni obra de Dios, ni casualidad, ni accidente, sino que habrá que trabajar para que ello ocurra. Así que no sé si tienes algo más que agregar, Mario. No, yo creo que la verdad, tengo la sensación de estar viviendo, de ser un extra en una película de terror o en una película de ciencia ficción. Expectante, muy expectante por lo que viene. Son, como dicen los chinos, la maldición china dice que tengas tiempos interesantes. Bueno, estamos viviendo tiempos muy interesantes. Y, y bueno, a pesar de todo lo que nos va a pasar, eh, espero que la especie, no solamente Chile, sino que la especie logre salir airosa de este trance. Sí, la especie va a salir adelante, no es problema. Parte no existe el sufrimiento humano en el abstracto, lo que existe son los individuos concretos que están sufriendo y en realidad la incertidumbre, la angustia, la ansiedad viene por el hecho de no saber si tú o yo vamos o no, o que nos está escuchando, vamos a hacer o no los que salgamos de este proceso airosos, o como ya varios han ido quedando muchos en el camino, producto de la pandemia. Eh, y bueno, eh, hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Así que bueno, Mario, le damos término a este capítulo. Fue un gusto haber compartido contigo. Dejamos a todos nuestros auditores invitados también a que escuchen nuestro podcast, El Poder de la Duda, también disponible por las plataformas de streaming. Y nos estamos viendo próximamente en un próximo episodio. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Ok, muchos saludos a ti y a nuestros auditores.